para todos, para todes. Inauguramos el día de hoy las conversaciones sobre asuntos de campo en la 13ª temporada de Éxito, un lugar para hablar de la antropología que hacemos, de la antropología que hacen otras personas y de la antropología que vamos a hacer cuando nos toque. Hemos tenido invitadas e invitados de distintos lugares de la antropología colombiana y este semestre lo dedicaremos con especial atención. Sigan, no hay problema. Solamente dañan la grabación, pero eso no es un problema. Era lo que iba a decir, ya se me olvidó. El tema. Este semestre vamos a tener especial atención a la antropología que hacemos en la Universidad de Caldas de distintas maneras. Tenemos la charla de hoy vinculada profundamente a nuestra universidad. Tendremos el lanzamiento del libro La Mestiza nos llama, un libro escrito por estudiantes y egresadas de la Universidad de Caldas y alguno que otro profesor. Vamos a hacer también el lanzamiento del libro del profesor César Moreno Baptista y vamos a dedicar 2 sesiones a la conversación acerca de cuál es la antropología que hacemos en la Universidad de Caldas y cuál es el sentido de hacer antropología aquí, de enseñar antropología aquí y cuáles son las potencialidades que algunas personas ven de una universidad como la nuestra. Entonces, el día de hoy tenemos una invitada propuesta generosísimamente por el profesor Juan Manuel Castellanos, inaugurando esta conversación de distintas maneras. Entonces el profesor Juan Manuel presentará a nuestra invitada, Ana Lucía Estrada Jaramillo. Estamos grabando allá para subirlo a YouTube. Bienvenidas, bienvenidos. Bien, muy corto para quitarle tiempo a Ana. Esta secretaria del programa de antropología del año 2006. Luego terminó maestría en Edimburgo y ya pendiente de tesis. Ya es doctora en etcétera. La universidad de etcétera. Yo estuve taqueando esta mañana, Anita, y eso es lo que le estaba diciendo, entonces es puro recuerdo. Lo primero que me acuerdo de su tesis y de su estudiante era que yo era director de programa como del año 2003-2004 y teníamos un problema porque ella quería ver genética en medicina. Yo la dejaba. Porque tempranamente organizó su línea de trabajo por el área de la salud y en esa se ha mantenido estrictamente. Ha dado clases en distintas universidades, no sé cómo llegó a Chile, esta mañana vi que estuvo dando en la Universidad Católica de Temuco. Estuvo en el Ministerio de Salud, ¿cierto o no? No, en un centro de investigación que se llama CIDEI, de enfermedades infecciosas. Pues el trabajo de ella en un área que es aparentemente un área importante aquí, que es el área de la antropología biológica, pero no el área de la salud. Es una novedad interesante. Afortunadamente ella no tuvo problemas de venir a compartirnos su experiencia como investigadora. Ahora que va a ser postdoc en, yo creo que uno de los centros más importantes de investigación en salud, que es el Instituto Pasteur en París. También nos contarás un poco, entonces completa lo mío porque la tarea no está en el campo. Gracias, Anita, por venir. No, gracias a todos por venir, por acompañarme esta tarde. Lo que más puedo decir, he estado trabajando alrededor de proyectos en educación, proyectos sociales, en prevención de las enfermedades, mucho alrededor del dengue y pues la sífilis congénita, que es, digamos, como el tema de mi tesis de doctorado. Y el postdoc es alrededor del dengue, Zika y el virus del Nilo Occidental. Entonces, pues luego les estaré también contando de qué va ese asunto. Bueno, yo quisiera comenzar preguntándoles, levante la mano, aquellos que antes de venir a esta charla habían escuchado la palabra sífilis.
Ah, sí, sí, sí. Sí. Ok. Y levanten la mano quienes hayan escuchado sífilis congénita. Ok. No es tan conocida, no es tan familiar esa palabra. Resulta, yo les voy a dar aquí un recuento rápido sobre estas enfermedades. Resulta que la sífilis no es solo una. La sífilis es producida por una bacteria y tiene, digamos, 4 etapas diferentes. Entonces, hay una etapa primaria, secundaria, latente y terciaria. Y en cada una de estas etapas, la enfermedad puede ser más contagiosa, se puede detectar más fácil a través de ciertos exámenes que se realizan o no. Y tiene una particularidad, y es que se le llama una de las enfermedades silenciosas porque si bien tú la puedes contraer en un momento, puedes durar muchos años con la enfermedad y no saber que la tienes y estar de pronto contagiando a otras personas. La sífilis gestacional, entonces, es, digamos, cuando la mujer embarazada tiene sífilis y normalmente en nuestro país varias, digamos, durante los controles prenatales las mujeres les realizan lo que llaman un tamizaje, que es pruebas para determinar si son positivas para sífilis. Y la idea es que si uno puede diagnosticar la sífilis a tiempo en las mujeres embarazadas, les provee el tratamiento y también a sus contactos sexuales, no hay transmisión de la madre al bebé, que es la sífilis congénita. Cada uno de estos estados, de estos momentos, tiene diferentes manifestaciones. La sífilis congénita, por ejemplo, puede ir desde la pérdida del bebé, o sea, el aborto, o digamos una muerte después del nacimiento, puede haber problemas de sordera, de ceguera, problemas de deformidades, digamos, al nivel de la cara, de la boca, etcétera. Tiene muchas, digamos, hepatomegalia, que es, digamos, el crecimiento grande del hígado, tiene muchas manifestaciones. Entonces, ahí vamos viendo cómo, digamos, se va configurando como esta enfermedad. Digamos, este gráfico que presento acá es lo que llaman pruebas rápidas, que va a ser muy importante, digamos, al momento de la investigación. Entonces, no sé si en algún momento han visto como a veces las pruebas de embarazo o a veces las pruebas para VIH u otras enfermedades, se puede detectar de manera rápida, digamos, si alguien tiene, digamos, la enfermedad. El problema es que eso supone algunas dificultades y ya les voy a contar qué es lo que pasa. ¿Qué pasa con la sífilis congénita? La sífilis congénita es una preocupación, o ha sido una preocupación en Latinoamérica y el Caribe, en Colombia. Estuvo mucho tiempo durante digamos, los objetivos del milenio como una preocupación, porque además se considera una enfermedad que se puede prevenir. Y últimamente, en otros países, dado que la sífilis ha aumentado considerablemente a nivel mundial, se ha vuelto también una preocupación en países donde normalmente no se consideraba preocupante. La sífilis, sobre todo la sífilis congénita, era considerada una enfermedad de países en vía de desarrollo, ¿sí? O de personas pobres o con ciertas características socioeconómicas. Entonces, yo empecé a preguntarme, bueno, ¿por qué una enfermedad que se supone es prevenible no puede prevenirse? ¿Qué es lo que hay ahí detrás de eso? Y como yo, digamos, además de la antropología, me interesaba por los estudios en ciencia y tecnología o estudios sociales en ciencia y tecnología, pues a mí también me inquieta la interacción que hay entre ciencia, tecnología y sociedad, y esta es una pregunta relevante. ¿Por qué algo que la ciencia y la medicina considera prevenible no lo podemos prevenir? Cuando el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud empiezan a ver algunas de las principales razones por las cuales la sífilis congénita no se puede prevenir, ellos dan principalmente 3. Entonces, la primera es la falta de conocimiento de algo que se llama las guías de práctica clínica, que son un conjunto, digamos, de directrices o lineamientos que los trabajadores de la salud deben seguir durante el control prenatal. O sea, toda mujer que inicia su control prenatal debe seguir unos pasos de acuerdo, digamos, con estas guías.
También considera que el control prenatal es inadecuado, entre ellos que las mujeres embarazadas llegan tarde, no tienen todos sus controles, digamos, todos sus citas de control prenatal, o que no se les brinda, digamos, la atención y el cuidado necesario. Y lo otro es que las parejas de las infantes no reciben el tratamiento. Recuerden que para poder prevenir la enfermedad, tanto la mujer embarazada como sus contactos sexuales deben recibir el tratamiento. Si lo pensamos en términos, imagínense grandes redes, eso implica que no solamente yo le tengo que dar el tratamiento a la mujer embarazada y digamos su pareja o contacto sexual principal, sino todos los contactos sexuales que cada una de esas personas tenga. Digamos que ahí se va ampliando un poco como la perspectiva. Eso es lo que dice el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud y tienen mucha razón. Eso yo lo encontré mientras realizaba la investigación. Pero yo empecé a hacerme esta pregunta, digamos, ¿cómo diferentes prácticas de cuidado se configuran durante la prevención de la sífilis congénita en 2 regiones de Colombia? ¿Por qué? Porque a mí me interesaba mirar, bueno, y eso sí, les estoy haciendo la presentación un poco en desorden de cómo llegué a esto no es el paso a paso. Yo quería identificar como las múltiples ontologías y ahorita les voy a explicar, digamos, en qué consiste eso, las discontinuidades de esas prácticas durante la prevención, las diferentes prácticas de cuidado que, digamos, están presentes durante el control prenatal, el parto y el posparto, y obviamente muchos de los tabúes y estigmas que hay alrededor, digamos, de una enfermedad de transmisión sexual, de la educación sexual y de la prevención de este tipo de enfermedades. Resulta que esta investigación es muy particular porque yo la hice durante la pandemia. Entonces, además de las restricciones sociales, digamos, de distanciamiento, pues fue muy complejo llevar a cabo, digamos, una etnografía como yo inicialmente lo había pensado. Yo me imaginaba hacer una etnografía en los hospitales y hacer unas entrevistas, la clásica, digamos, presentación en antropología, pero pues el COVID me puso muchas limitaciones. Entonces empecé a pensar cómo podría ser esta investigación. ¿Por qué estas 2 regiones? La primera, aparte porque yo estuve un tiempo viviendo en Chocó y ya había establecido algunos contactos. Eso facilita mucho trabajo cuando uno, digamos, ya tiene sus conexiones. Y ¿cómo se dice en español? Gatekeepers, las personas, digamos, que te permiten como el acceso al campo y establecer los porteros, gracias. Digamos que yo ya tenía como una base por ese lado en esas 2 regiones. Pero aparte me parecía interesante revisar algo, y es que tradicionalmente se ha considerado que tanto los afrocolombianos como los indígenas tienen mayores tasas de sífilis en Colombia y en otros lugares. Y yo considero que esta aproximación tiene muchas dificultades, porque se termina de alguna forma, digamos, como naturalizando un conjunto de condiciones sociales. Ahí hay muchas otras cosas que suceden, no necesariamente que es porque yo soy étnicamente afro-indígena, entonces tengo una mayor probabilidad. Eso no termina de explicar qué es lo que sucede. Y quería, digamos, como entrar a revisar como esa comparación de esas 2 regiones. Sí. ¿Cómo? Esto. Sí. No, simplemente tenía un mapa X y la ubicación de... No, chuta, no. Las zonas de presencia, básicamente, digamos, todo lo que es el occidente colombiano, gran parte, digamos, de la costa atlántica y algunos departamentos en el sur. Bueno, Arauca tienen alto índice de sífilis congénita, y particularmente, y esto va a ser decisivo en investigación, pocos datos en la región amazónica. No necesariamente porque no existe. El reporte de casos, hay una dificultad con el reporte de casos. Lo que luego en la investigación se convierte como
digamos, desde la perspectiva de los epidemiólogos y las personas que trabajan con vigilancia epidemiológica, un silencio epidemiológico. Ay, chuta, ¿por qué no pasa? Sí. Así no, listo. Entonces, yo quiero, como ya les nombré unas palabras que no sé si algunos han escuchado, quisiera como contarles dónde estoy, digamos, yo parada. Entonces, uno de los aproximaciones teórico-metodológica es lo que algunos han llamado la ontología política o el ontological turn, que básicamente cuestiona el dualismo entre naturales y cultura, que es muy interesante para revisar cuando se está pensando en la prevención de una enfermedad. Cuestionan que el conocimiento es una perspectiva que busca el universalismo. Por el contrario, siempre hay que pensar alrededor, digamos, como de lo contextual, de lo emergente. También cuestionan la idea de la naturaleza como destino y un elemento muy interesante, consideran que las cosas podrían ser de otra manera. Y digamos que no solamente a mí me llama este tipo de aproximación en términos de lo que me permite analizar o cuestionar frente a la prevención de la enfermedad, sino porque yo también tengo un propósito de qué se puede hacer al respecto. Entonces, el hecho de que haya una aproximación que me permita pensar que las cosas no es que sean así, así van a ser siempre, sino que pueden ser de una manera diferente, como que también impulsa como hacer algo. Y estas perspectivas también, digamos, consideran que hay, perdón, esto es porque es una cita textual, pero básicamente lo que dice esa cita es que hay diferentes conflictos, luchas entre diferentes versiones de la realidad. Y en esta investigación es súper importante, porque resulta que la sífilis congénita se ha visto mucho desde la perspectiva del discurso y la práctica de la biomedicina. Pero hay otras prácticas con las que es necesario mirar qué está sucediendo alrededor de la prevención. También considera que las prácticas son específicas, contingentes y que a veces las prácticas pueden fallar en su relacionamiento con la diferencia. Entonces, les voy a dar un ejemplo concreto. Estas 10 de prácticas clínicas de las que les hablaba antes, se supone que son un conjunto de paso a paso en diferentes momentos que se deben seguir para evitar que una mujer embarazada transmita la sífilis, digamos, a su bebé. Pero esto no permite, siendo un estándar de lo que se quería hacer, con una idea, digamos, específica de normatividad, no permite identificar que hay cosas que no suceden de esa manera o que suceden, digamos, diferente en diferentes contextos. Por ejemplo, que haya pruebas rápidas en un centro médico para poderle realizar la prueba a la mujer embarazada durante el control prenatal, ¿cierto? O, por ejemplo, que haya disponibilidad de penicilina, que es el tratamiento que se utiliza para poder tratar a la mujer embarazada en sus contactos, ¿sí? Entonces, hay un resto de cosas que, digamos, permiten considerar este tipo de aproximaciones. Cuando yo hablo de, digamos, la semiótica material, digamos que esta aproximación lo que permite básicamente es entender la aproximación entre humanos y no humanos. Y pues ahí hay muchas discusiones alrededor, digamos, de eso, ¿no? Yo me imagino que a algunos no les gusta mucho este tipo de aproximación. Damos cursos. No les gusta mucho este tipo de aproximación, porque tiene varias cosas controversias. Por ejemplo, que los no humanos tienen agencia. Entonces ahí hay también unas discusiones, bueno, tienen agencia, pero no tienen intencionalidad. Hay unas discusiones interesantes, pero bueno, eso es como para otros momentos. Pero este tipo de análisis es interesante porque se fija más en las interacciones entre humanos y no humanos, más que entre personas o grupos, y siempre se está preguntando cómo ese material, digamos, también juega un papel importante.
en las configuraciones. Yo me centro en, digamos, en la idea de una práctica como formas organizadas de actividades que implican materiales, competencias y significados. Y en una perspectiva del cuidado, que pues digamos es también como un conjunto de perspectivas y discusiones alrededor de que no solamente, digamos que hay un conjunto de actividades que permiten que podamos mantener, digamos, en nuestros cuerpos, nuestro medio ambiente, de una manera pues interconectada y sosteniendo, digamos, como la vida. Entonces, pues de todas formas esto es también muy controversial porque a veces se asocia el cuidado con, digamos, como la compasión, lo positivo, pero realmente cuando hay prácticas de cuidado, a veces lo que sucede es que no necesariamente lo que creemos es bueno para alguien lo es. ¿Sí? No siempre coinciden los intereses y las necesidades del cuidado y del cuidador. Entonces ahí también hay unas... Y también porque cuando yo hago una práctica de cuidado, de alguna manera, estoy haciéndole énfasis a ciertas cosas y desatendiendo otras. Y muchas veces esas que estoy desatendiendo son las que son relevantes para una práctica de SG. Entonces, también, digamos, este tipo de aproximaciones te permite preguntarte qué es a lo que no le estamos prestando atención. ¿Sí? ¿Qué es relevante cuando uno piensa por qué una enfermedad no se puede prevenir? ¿O qué es lo que está sucediendo alrededor de la prevención? Y entonces aquí pasamos a la parte, digamos, les hice aquí como una super pasada alrededor como de las aproximaciones metodológicas y les voy a contar un poquito alrededor de los métodos. Entonces, ¿yo qué hice? Acuérdense que yo no podía hacer pues la típica etnografía en el hospital y la observación pero observación directa. Entonces, yo hice un análisis de documentos, entre ellos pues no solo artículos científicos, sino también, digamos, las mismas guías de práctica clínica, otras guías que se han establecido para determinar cómo debe ser el cuidado prenatal, y, digamos, algunos documentos establecidos por el Instituto Nacional de Salud o por algunas, por el colectivo de parteras tradicionales de Chocó, la Solidaridad Chocó. Hice pues como un análisis inicial. La metodología realmente implica, pues la establecí como en diferentes fases y en cada una de las fases hacía énfasis en algunos de los elementos, por ejemplo, qué tipo de interacciones se presentaban, qué era relevante, digamos, para X o Y momento de la interacción, que no era pues, relevante o que se estaba omitiendo. Realicé 47 entrevistas a través de celular, una por Skype y una o dos por WhatsApp. Y en esas entrevistas, pues estuve trabajando con trabajadores de la salud, administrativos de la salud, mujeres embarazadas o aquellas que hayan tenido recientemente a sus bebés en los últimos 4 meses, parejas de esas mujeres embarazadas y parteras tradicionales. Y digamos que si uno habla un poco como de ese autorreconocimiento étnico, pues estuve conversando con indígenas, afrodescendientes, migrantes internacionales, desplazados por la violencia, y esa categoría un poco compleja que es mixto o sin afiliación étnica o yo soy de acá, ¿cierto? Y digamos que yo realicé esto entre enero y agosto del 2021 y muchas de las cosas que suceden con la metodología de alguna forma van a verse en los resultados. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos una entrevista, por ejemplo, nosotros nos enfocamos mucho en el lenguaje no verbal. Hay muchas pistas que el lenguaje no verbal te puede dar para comprender lo que alguien está haciendo en una entrevista o por qué no se responden ciertas preguntas. Pues yo no tenía esa posibilidad, no solamente porque era difícil, digamos, el cuento de la señal de celular, etcétera, con algunas personas, sino porque pues algunos celulares no tenían cámara, algunas personas no se sentían cómodas de hablar de esa manera,
Entonces, lo que yo hice para, digamos, intentar hacerle frente a eso fue centrarme demasiado en lo auditivo. Cuando hice la transcripción, digamos, de las entrevistas, yo me fijé en las pausas, en los silencios, en el sonido, digamos, como del aire, en las interrupciones, si escuchaba el televisor a lo lejos, el niño llorando, porque eso te da información contextual. Entonces, te da, digamos, como te permite imaginar en qué, digamos, momentos se encontraba a quien estabas entrevistando, pero también te da información de qué está pasando. Y también, pues además de describir eso, empecé a identificar patrones alrededor de en qué tipo de preguntas las personas se reúnen más. ¿Cierto? En qué tipo de preguntas las personas, digamos, se callan más, hacen más silencios. ¿Sí? En qué tipo de preguntas, digamos, hay, ¿cómo se dice? Se ponen dubitativos. ¿Se dice así? Gracias. Entonces, eso también hacía parte como de esa información importante. Realicé 3 grupos focales asincrónicos por WhatsApp. ¿Y saben a qué será? Pues es básicamente un grupo de WhatsApp pensado como un grupo focal, pero asincrónico. Entonces, la posibilidad que mujeres embarazadas o madres recientes pudieran participar a su propio ritmo cuando ellas pudieran. Se estableció un horario entre 8 de la mañana y 6 de la tarde durante 3 días, se hacían las preguntas y se incentivaba la participación de vez en cuando. Entonces, ahí muy importante, por ejemplo, el análisis del uso de los emoticones. Los stickers, los links, las referencias que hacían. Si, por ejemplo, cuando yo como, digamos, orientador del grupo, establecía una pregunta, alguien respondía y otra persona respondía al comentario de la otra persona. ¿Qué tanto tipo de interacción en ese sentido se presentaba? Y eso todo se convierte como en datos interesantes para analizar. Y también utilicé 3 diarios de mujeres embarazadas a través de WhatsApp. Y ellas iban comentando lo que, pues, cómo se sentían, lo que les parecía, etc. Y con una mezcla de todo eso, se fue, digamos, como consolidando el trabajo. Y aquí ya les quiero empezar a hablar como de algunos de los resultados. Y es que es muy complejo cuando uno piensa que la prevención de la enfermedad se ha considerado como un conjunto de actividades lineales, paso a paso, con una orientación hacia una meta, como lo que sucede con la guía de práctica clínica para la prevención. Entonces, en esta guía uno encuentra, siempre te dicen tiempos específicos, trayectorias específicas, estándares específicos. Y todo sustentado desde el discurso de, esta es la evidencia. La evidencia científica dice que tú deberías hacer esto, que tal cosa, que tal. Y a pesar de que, digamos, el Ministerio de Salud y varios científicos en el país hicieron una adaptación de esos elementos de la guía al contexto colombiano, todavía hay muchas dificultades. Entonces, por ejemplo, una de las consideraciones es que tan pronto llegue la mujer al control prenatal, antes de las 10 semanas de embarazo, debe realizarse una prueba rápida de sífilis. Si es positiva, entonces hay que mirar la historia médica del paciente. Si no hay evidencia de historia de alergia a la penicilina, entonces hay que aplicar penicilina benzatínica el mismo día que se le realizó la prueba. ¿Qué pasa en Colombia? O en esos lugares donde yo estuve, se le realiza la prueba, si es por prueba rápida, se le realiza la prueba rápida, pero se espera a que tengan todos los resultados del control prenatal para avisarle a la mujer embarazada, ¿cierto?, de la situación en caso de un diagnóstico positivo. El tratamiento el mismo día, no solamente para ella, sino también lo más oportuno, el tratamiento de los contactos sexuales. Y cuando uno realiza una prueba rápida, debe realizar además algo que se llama una prueba no treponente. ¿Qué es lo que pasa con la prueba rápida?
Si tú en algún momento has estado en contacto con la bacteria, siempre que te hagas una prueba rápida va a salir positivo. Necesitas una prueba no treponémica para saber si en ese momento la enfermedad está activa o no. Entonces, por eso necesitan como ese tipo de prueba confirmatoria, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es treponema? El treponema es el tipo de bacteria que está realizando. Digamos que es como una reacción de los anticuerpos que suceden cuando están. Pero digamos que estas pruebas también se pueden utilizar para otras enfermedades, sino que, pues digamos que uno mira, digamos, cuantitativamente, digamos, un asunto de proporciones o de diluciones. Bueno, eso es más técnico el asunto. Y hay que realizar un seguimiento cada 3 meses antes del parto y post aborto. ¿Por qué? Porque entonces, si yo, por ejemplo, realizo la prueba rápida, inicialmente positiva, di el tratamiento y a los 3 meses vuelvo y le hago la prueba rápida y también le hago la prueba no treponémica, entonces pasan 2 cosas. La primera, sé si el tratamiento ha sido efectivo y ha ido disminuyendo, digamos, unos números en la prueba no treponémica. Y lo segundo es que, digamos que yo puedo identificar si hay una posible reinfección, porque lo que sucede con la sífilis, a diferencia de otras enfermedades, es que tú puedes tener sífilis muchas veces. No es porque ya tuviste una vez, entonces ya quedaste como curado, tu sistema inmunológico es capaz como de luchar contra la enfermedad, no. Tú puedes tener, incluso después de haber recibido el tratamiento, te puedes volver a reinfectar. Y cuando, digamos, no se cumplieron ciertas circunstancias, también hay que hacerle un tratamiento al bebé y la prueba también treponémica cada 3 meses hasta los 12 meses, porque en los niños se puede manifestar hasta el año de edad. La sífilis puede manifestarse hasta los 12 meses de edad de, digamos, del niño o la niña. Y entonces uno que empieza a ver que eso que parece lineal, secuencial, con esa trayectoria, no sucede en la vida real. Entonces hay dificultades con las pruebas diagnósticas, pueden haber falsos positivos o falsos negativos por diferentes, no solamente disponibilidad de las pruebas, sino disposición, temperatura, etcétera. Hay dificultades con el tratamiento, el acceso a la penicilina, falta de recursos para la implementación de lo que suponen las guías. Una cosa que sucede mucho que es la fragmentación del servicio, y es cuando yo como EPS pongo a una embarazada, eso sucede cada vez menos, pero todavía sucede, y la pongo a que vaya a esta sede por la autorización de tal cosa, y esta otra sede por la ecografía, y esta otra sede por el examen de no sé qué, y esta otra sede por... Entonces empieza a... Y eso también implica, digamos, como un aumento en el tiempo de respuesta en la prestación del servicio. Demoras en la prestación del servicio, dificultades con la afiliación cuando las personas cambian entre subsidiado y contributivo, o entre EPS, o cuando se van a otro municipio y la EPS no tiene cobertura allí. Y en un país con la movilidad que tiene Colombia, eso es muy complejo. Y en un país donde llegan desplazados, donde llegan migrantes, también es complejo. Ahora, hay un elemento, pues hay un agravante, y es que algunas EPS, por ejemplo, se niegan a brindar el tratamiento de los contactos sexuales de las embarazadas porque no pertenecen a la misma EPS. Entonces, eso también se vuelve, digamos, un problema. También, digamos, que hay mayor énfasis en la prevención de otras enfermedades, mucho más. Y durante la pandemia, el COVID-19 tuvo mucho énfasis y muchas actividades, digamos, para la prevención de sífilis congénita bajaron un poco la guardia, razón por la cual también vemos un aumento considerable, digamos, desde la pandemia. Y pues hay dificultades para el acceso, especialmente en zonas rurales. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el Chocó? Hay muchas dificultades para el acceso a la salud. Y hay dificultades con los recursos para la implementación de las guías de práctica clínica.
Hay otro elemento que sucedió mucho en la pandemia, es que no hubo cursos psicoprofilácticos. Los cursos psicoprofilácticos con variaciones, básicamente lo que, digamos, establecen es un conjunto de indicaciones o recomendaciones a las mujeres embarazadas y a sus parejas alrededor de los cambios durante el embarazo, de cómo afrontar el parto, pero también un elemento importante es, por ejemplo, el sexo y las relaciones sexuales durante el embarazo. Que eso es una cosa de la que no se habla mucho y que apareció mucho en la investigación. Es como, para muchos es tan pronto una mujer está embarazada, es un sujeto no sexual, ¿cierto? Para muchos. No es así. No quiere decir pues que todas las mujeres embarazadas realmente están dispuestas y quieren tener sexo, pero sí que sucede. Y es algo de lo que no se habla. Hay mucho, digamos, silencios y tabús alrededor de esas conversaciones. ¿Qué es lo que encontré? Resulta que hay unas discusiones alrededor de algo que se llama, ¿cómo se podría traducir? Modelos, no sé, sí, deficitarios, no sé. Que básicamente lo que dice es, el principio dice que, por ejemplo, en el caso de la prevención de las enfermedades, si nosotros brindamos más información, si brindamos la concientización de las personas alrededor de esta enfermedad, entonces nosotros vamos a creer. Y así funcionan muchas, digamos, campañas o intervenciones de, bueno, y no solo en prevención de enfermedades, en muchas otras de modificaciones de comportamiento. Pero la literatura ha mostrado que eso no es suficiente, que, digamos, el hecho de que yo le brinde información a alguien no va a cambiar, digamos, su comportamiento o su actitud hacia algo. También es complejo porque suponemos que solo una forma de información o una perspectiva en particular es la que va a permitir ese cambio de comportamiento y, por tanto, entonces la prevención de la enfermedad. Yo, y lo voy a, digamos, resaltar más adelante, considero que más que, digamos, brindar información, aunque la información es importante, nosotros nos debemos centrar en prácticas. O sea, la prevención debería ser específicamente relacionada con prácticas. Y prácticas que tienen en cuenta la interacción entre lo material, las competencias y lo simbólico. No simplemente, digamos, pensando en, digamos, comportamientos específicos, individuales, y que no, digamos, suponen colectivos, instituciones, etc. Hay un elemento importante que yo resalto y es que no le hemos prestado la suficiente atención a eso que llamamos lo material. Entonces, el énfasis ha sido prevención de sífilis congénita, el énfasis mujeres embarazadas, como si fueran ellas, digamos, las más responsables para, digamos, tener esta prevención de la enfermedad. Y trabajadores de la salud, como si esa fuera su única responsabilidad. Y tan sencillo como eso, muchachos. Ahorita les estaba contando sobre las pruebas para el diagnóstico de la sífilis o la cuestión con la penicilina y las dificultades, digamos, de acceder al tratamiento. Pero la historia médica de un paciente también marca diferencias alrededor de la prevención. Entonces, por ejemplo, saber si un paciente es, digamos, alérgico a la penicilina, cuándo se le realizaron las pruebas, cuál fue el tratamiento, cuáles fueron los resultados, poder comparar esos elementos, las descripciones de algunos de los síntomas en algún momento, digamos, podrían indicar que hay una presencia de sífilis y quizás entonces sugerir, digamos, realizar la prueba de sífilis a esa persona. Y las historias médicas, no sé si ustedes han tenido la experiencia, son una cantidad de fragmentos que los médicos muchas veces no pueden consultar, no pueden leer, no pueden enlazar. Es una cantidad de rompecabezas que se supondría en muchas ocasiones las mujeres embarazadas deberían saber. O sea, yo tuve entrevistas a mujeres embarazadas que fueron regañadas porque no llevaban la historia médica completa, a pesar de que las habían llevado por diferentes niveles de atención en hospitales y centros médicos, porque no sabían qué les habían hecho, qué les habían coordinado.
y ahí es muy complejo, ¿cierto? Como si uno tuviera que ser el enlace de todo, digamos, de toda esa práctica, ese proceso. Otra de las cosas que encontré es que no solo la biomedicina está implicada, digamos, en la prevención de la sífilis congénita, porque, y creo que más adelante hablo de eso, no sé si va a tener tiempo, hay diferentes prácticas de cuidado. Está la biomedicina, las mujeres embarazadas y algunos profesionales de la salud también emplean medicina tradicional, está la partería, está, digamos, esto que llamamos un poco curanderismo, que es esta mezcla como de plantas y saberes tradicionales de España, África e indígena, y también algunas cosas que suceden en el espacio online. Muchas mujeres embarazadas, digamos que iban a diferentes apps o páginas o, digamos, foros para poder conversar alrededor de lo que les sucedía y qué podían hacer al respecto. Entonces, no es una cosa solo de la biomedicina, porque además la prevención de la sífilis congénita, aunque lo hemos pensado durante el control prenatal, las mujeres embarazadas, realmente es todo un ciclo. ¿Sí? Por ejemplo, desde que empezamos nuestra vida sexual, y no solamente nosotras, sino también los hombres, y no solamente porque también hay un problema, y es que se asume muchas veces que las son, digamos, madres heterosexuales que practican sexo penetrativo, digamos, vagina-pene, pero hay una diversidad de prácticas que nosotros no nos hemos, digamos, dado la oportunidad de revisar y que también suponen conductas para el contagio de las congénitas. Hay muchos tabúes y estigmas alrededor del sexo, y particularmente del sexo durante el embarazo. Y pues la prevención no puede ser solo durante el cuidado prenatal. Hay otro elemento que quisiera resaltar, y es que hay muchas cosas, digamos, prácticas de prevención que se comparten con otras enfermedades, por ejemplo, con el VIH. Pero como se le ha dado tanto énfasis al VIH, la sífilis termina siendo, digamos, un poco desatendida. Es bien particular. Estas eran las prácticas de cuidado de las que les hablaba ahorita, las agrupé como de esta manera, pero realmente eso termina siendo como un mix, un collage y un elemento adicional, y es que no necesariamente están asociadas a una figura de autoridad representante de esa práctica de cuidado o una institución particular, porque son multisituadas, puede estar en línea o puede estar cara a cara. Entonces, eso es, digamos, una de las cosas que me pareció interesante revisar, y en esa medida hubo muchos cuestionamientos alrededor de la confianza y la autoridad de quien me da un consejo frente, por ejemplo, al embarazo o a mi bebé, ¿cierto? Tradicionalmente yo confiaría, digamos, o en la partera, o en un médico, o en la enfermera que me están atendiendo, pero lo que encontré es que finalmente muchas de estas mujeres embarazadas, quizás porque no tenían acceso a la información durante los cursos, durante las consultas, etcétera, hacían una mezcla y al final terminaban decidiendo a quién le iban a poner bolas y qué iban a hacer, ¿cierto? Entonces, no necesariamente como tradicionalmente lo hemos considerado alrededor de la confianza y la autoridad de ciertas figuras. Entonces, quiero hacer como, yo creo que les he ido hablando de algunas de estas cosas que aparecen, perdón, no desordenada la presentación. Una cosa también muy interesante, además del silencio epidemiológico, que pues no permite revisar efectivamente qué es lo que está sucediendo con la sífilis y la sífilis congénita en Colombia, es algo que los epidemiólogos y quienes hacen vigilancia epidemiológica hablan como sífilis venezolana, que además pues trae unas cargas, pues, un estigma muy complejo. Ha habido un discurso alrededor de los migrantes, pero sobre todo los venezolanos, como responsables de traer enfermedades infectocontagiosas a Colombia, sobre todo desde, digamos, esta gran última migración.
Y cuando se referían a esta sífilis venezolana era como si, o sea, digamos, como que la sífilis se adquirió en Venezuela, es responsabilidad de Venezuela, y además cuando llega a Colombia es algo que es incontrolable porque las circunstancias de este fenómeno lo hacen incontrolable. Entonces, lo que terminó sucediendo es que esta sífilis venezolana en los registros epidemiológicos se cuentan como casos extranjeros. Entonces, otra vez volvemos a establecer unos límites, unas categorías, digamos, sociales de algo que finalmente está sucediendo, porque, digamos, el hecho de que, supongamos, venga un venezolano o una venezolana con sífilis no quiere decir que aquí no estén sucediendo otras cosas, digamos, en términos de interacción, y eso también se va configurando. Sí, ya lo voy a explicar. Resulta que entre los afrodescendientes, sobre todo las mujeres, se habla mucho de la práctica de la trama o tramar. ¿Y esto qué quiere decir? Se evita principalmente decir el número de semanas de embarazo o la fecha del parto, porque se cree que esto va a conllevar dificultades al momento del parto e incluso la muerte de la propia madre. Y como no se sabe exactamente quién lo puede hacer, puede ser una prima, una vecina, una amiga, entonces hay mucho recelo alrededor del número de las semanas de embarazo y, digamos, la fecha del parto. Además, hay otros tipos de comportamientos que están asociados con la trama, pero digamos, esto es lo más relevante como para, digamos, para la investigación, porque al final termina siendo también un elemento de tensión y de desconfianza cuando la mujer afro va, digamos, durante el control prenatal a conversar sobre su embarazo. Incluso algo relacionado con la trama, que es la cualidad, cuando las madres o la familia le encuentran un signo, digamos, distintivo, un niño o un bebé, no lo revelan, aún pudiendo ser un síntoma de una enfermedad, porque consideran que si revelan esa cualidad de ese niño o ese bebé, el niño o el bebé puede morir. Entonces ahí pues digamos que hay un conjunto de prácticas de silencio alrededor de qué tanto revelo yo de información, que me parecía además muy interesante porque, por ejemplo, a mí no me revelaban las fechas exactas de semanas o la fecha del parto, me hablaban del trimestre, pero se sentía más cómoda de hablar de ciertos temas que con quizás las vecinas o las amigas no conversaban, porque son, digamos, de su comunidad, pues, o de su grupo de referencia. Bueno, a ver, y quisiera hablar rápidamente de las conclusiones. Como les hablaba ahorita, las mujeres embarazadas, las madres recientes y los trabajadores de la salud involucran múltiples prácticas de cuidado en algo que yo, digamos, he querido como llamar algo así como, ¿cómo se dice la traducción de eso? Ensambles de cuidado, no sé, algo así. Algunas prácticas de cuidado no configuran la sífilis. Por ejemplo, considerar la sífilis como enfermedad occidental. Esto lo veía mucho entre las familias tradicionales. Ellas no atienden a una mujer embarazada que tenga sífilis. Tiene el diagnóstico de sífilis, no la tiene. Sin embargo, si no tiene el diagnóstico, es muy difícil para ellas identificar que ciertos síntomas serían sífilis. Para ellas, por ejemplo, la sífilis es una enfermedad occidental y es competencia de los médicos, digamos, en el hospital. Entonces, ahí digamos que pues ahí la sífilis no existe, no es una realidad, por decirlo de alguna manera. Y esto, por ejemplo, pensemos en esta práctica, esto termina siendo que muchas prácticas que se piensan para el cuidado choquen, cooperen, porque incluso muchas parteras tradicionales tienen la disposición de, digamos, conversar, dialogar, interactuar con los médicos y las enfermeras, pero como tradicionalmente ha habido, digamos, estos conflictos y estas, digamos, ideas de que es científico lo que ellas hacen
es antihigiénico, bueno, todos estos discursos alrededor de eso, pues termina siendo muy difícil que, digamos, se pueda cooperar alrededor de ciertas prácticas. Yo creo que es súper importante en la prevención de las enfermedades empezarle a echar ojo a lo que sucede en línea y cómo digamos, cómo combinamos con muchas de las prácticas, digamos, que tenemos, por decirlo así, cara a cara. No solo en términos de, yo no lo pienso solo, digamos, como lo han visto muchos en desinformación, digamos, como de teorías conspiranoicas o no sé, pero sí creo que hay elementos interesantes para revisar con respecto a cómo estamos combinando como todos estos mundos y estas prácticas. Y digamos, una de las conclusiones, como yo les decía antes, es más que brindar información o intervenciones individuales, necesitamos enfocarnos en las prácticas en la coordinación y negociación colectivas a nivel internacional, nacional y local, incluyendo instituciones, familias y comunidades. ¿Qué sigue? Y yo les quiero contar algo porque, digamos, desafortunadamente esta tesis no pudo ser de, digamos, como un enfoque participativo, que hubiera sido súper, pero pues por muchas razones no lo pudo ser. Lo que estoy haciendo ahora es intentando establecer algunos diálogos con mujeres embarazadas, con trabajadores de la salud, administrativos de la salud, para justamente empezar a mirar cómo se dice, cómo entrelazamos esos mundos, ¿sí? Cómo podemos establecer esas prácticas de cuidado atendiendo los contextos y las diferencias. En esos, digamos, en esas actividades que estoy haciendo, al final quisiera hacer como una página web del proceso y pues están en camino como algunas publicaciones de los resultados. Las referencias, o si quieren conocer más al respecto, este es el link de la tesis, que tiene acceso abierto, por si quieren revisarlo. Y también, pues, de este trabajo tengo un artículo sobre grupos focales asincrónicos en una revista, también acceso abierto, por si lo quieren revisar. ¿Cómo se llama la revista? Este se llama Qualitative Research. Sí. Y antes de las preguntas, yo les quisiera pedir un favor genial, súper grande, y es que en este link de Padlet o siguiendo este código QR, hay un espacio para que ustedes ahora o después envíen todas sus preguntas, impresiones, comentarios, ideas alrededor de la prevención de las sífilis congénitas como a manera de continuar el viaje, por decirlo de alguna manera. No, es que en estos espacios pues no hay posibilidad como... Y este tema tiene una particularidad, es que hay algunas personas que pues, les da pena expresar ciertas cosas porque es demasiado, no sé, tiene mucho tabú, es demasiado íntimo a veces, entonces también lo que pongan ahí es anónimo, entonces pues yo no voy a saber. Es que bueno, para empezar, para romper el hielo, tres cosas. Uy, no, pero ya una. Ya una, no, Soy como Dory y me muero con tu casa. Entonces, las digo rápido. La primera, si nos pudieses contar un poco más de la sintomatología de esta enfermedad. La segunda, que te dio como cosa, quién sabe por qué razón, desarrollar un poco la cuestión de la relación entre humanos, no humanos y materialidades. Me gustaría mucho que nos contaras. Y la tercera, que extrañé con cierto gusto, con mucho placer, que explicaran las cosas por la cultura o marcos culturales, o sea, que hicieras demasiado, extrañé, y no estoy diciendo que lo extrañe para mal, que pusieras la cultura tan delante, que generalmente es lo que se pone. Cuando la gente habla de que unos dicen que es una enfermedad occidental y no sé qué. Esas tres cosas. ¿Por qué no existe el concepto de cultura? ¿Cuál es la sintomatología de la enfermedad? Y lo de los no humanos y las materialidades.
Bueno, entonces empecemos con la fácil. Los síntomas los síntomas de la sífilis. Resulta que en la primera etapa, lo que uno encuentra generalmente es lo que uno podría llamar un cerebro. ¿Cómo lo podría? Es que a mí no me gusta traer las fotos porque eso es como Gracias. interesante. Chango, sí sabes. No sé, voy a intentar describirlo. Imagínense como mucha cosa, no es un salpullido, es como, imagínense como una cosa entre una ampolla y una verruguita. No es dura ni dolorosa. Esa es una de las cosas bien complejas, porque ¿dónde lo podemos tener? Lo podemos tener en los labios, en la boca, lo podemos tener en la vagina, en el ano, en el prepucio, en el pene, y a veces en lugares que nosotros no revisamos. Pues, o sea, yo creo sinceramente que así como hacemos la invitación del autoexamen de las mamas para hombres y mujeres, deberíamos invitar a utilizar el espejo para revisar, ¿no es cierto? Y revisarnos unos a otros también, o sea, eso debería ser. Es que tenemos muchos problemas alrededor, ¿cierto? Yo no les voy a decir acá, bueno, pero sí, pero cuántas, yo conocí mujeres embarazadas, digamos, como por toda la forma que nos hemos relacionado con nuestro cuerpo, los cuerpos de los otros, el sexo, la sexualidad, pues a luz apagada, pues uno no ve nada. Uno no ve ni cómo está uno ni cómo está el otro, ¿cierto? Pero bueno, no voy a entrar en más recomendaciones. Examen previo. Bueno, ese es como el primer momento, ¿cierto? Entonces, como yo no tengo ningún dolor, pues esa vaina puede seguir ahí, ¿cierto? Y ya entonces empiezan a hacer una fase que puede ser síntomas muy, puede ser cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, inflamación de los ganglios. Entonces, cualquier infección, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que tengas unos pequeños parches como de se te cayó el pelo, pues, no puede decir, uy, me estoy estresando, ¿cierto? O el inicio de una pequeña pelo, ¿cierto? O sea, un cuchillo, ¿no? Un cuchillo, ¿cierto? Hay uno que sí es más evidente y es que las palmas de las manos o de los pies empiezan como los puntos, ¿cierto? ¿Estás hablando del bebé? No, estoy en la general, de la vida. Y eso puede, digamos que ya en la etapa latente, eso no sigue, no pasa nada. Ya luego empieza, cuando ya pasa mucho tiempo y no se ha tratado, empieza. Por ejemplo, la neurosífilis, cuando la sífilis llegó al cerebro y produce demencia, produce problemas neurológicos, y llega hasta la muerte. Por ejemplo, puede empezar a afectar la audición. Entonces, pues ahí, como cuando uno no lo trata, incluso hay personas que han pasado como 30 años y la manifestación ya. Todos los síntomas. Bueno, y cuando digamos, la sífilis gestacional, pues obviamente depende de la etapa en la que esté la mujer en términos de la sífilis, va a tener ese tipo de síntomas, pero pues uno podría ver acá varias mujeres embarazadas y no ver ninguna. Y ya los bebés, pues como les contaba ahorita, que puede ser desde la muerte, digamos, antes de nacer o recién nacido, puede ser, por ejemplo, dificultades neurológicas, puede ser ceguera, sordera, hepatomegalia, hay una deformidad, por ejemplo, muy característica aquí en la nariz o aquí en el paladar. Entonces, pues, hay como un conjunto de síntomas diferentes. Esa era la primera, ¿cierto? Mira, más. Listo. La segunda que tú me estabas haciendo era sobre la relación humanos-no humanos. Pero entonces ahí sí me causa curiosidad saber que, como, sobre qué.
Pues, o sea, es que eso es... ¿Cómo entran las ontologías ahí? Es decir, ¿cómo entra la perspectiva del giro ontológico en tu análisis? Ah, ok, claro. Entonces, ahí hay un asunto y es que yo les decía, lo material es importante para esa, digamos, para la prevención de esta enfermedad, porque el tipo de pruebas que estés realizando, ¿cierto? Cómo se lleva el registro, por ejemplo, de lo que le estás haciendo de pruebas a la paciente, o por ejemplo, cómo el tipo de ¿cómo se dice? El tratamiento que le estás aplicando, si ha sido efectivo o no, el seguimiento que le estás haciendo, si tiene otras comorbilidades, si es una persona de alto riesgo. Ahí hay unas cosas, digamos, que se van manifestando. Pero pensémoslo desde la enfermedad, ¿cierto? Entonces, tú tienes un conjunto de síntomas, tú tienes la bacteria y cómo se manifiesta la bacteria en diferentes formas. Puede ser por ejemplo, cuando yo la estoy investigando, entonces, cuando hago el plot de un chanto y lo llevo a un conejo para poder realizar la acción, ahí hay un tipo de ontología. No es la misma sífilis que cuando tú, por ejemplo, en una prueba rápida, utilizas la RAC para saber si hay algún tipo, digamos, de anticuerpo haciendo reacción, o no es la misma sífilis, por ejemplo, cuando yo le digo a mi pareja que soy positiva y él tiene que hacerse su tratamiento, ¿cierto? O sea, hay diferentes, si tú lo ves, no es necesariamente que los mundos se han multiplicado, ¿cierto? Pero sí hay unas prácticas específicas que hacen que eso se manifieste de manera diferente, se manifieste de manera diferente la bacteria cuando lo estoy investigando, se manifieste diferente cuando, por ejemplo, estoy haciendo una vigilancia para saber si está creando resistencia ante los antibióticos. O sea, ahí hay un resto de configuraciones. Si pensamos solo de la sífilis, ahí es donde, digamos, parece como relevante. No sé si, no sé si me estoy respondiendo, no te estoy respondiendo como tú dices. O sea, no, finalmente lo que yo considero es que nosotros constantemente estamos interactuando con eso que es material, que no somos seres humanos, y que eso también nos está afectando. Y justamente ahí es donde yo estoy, digamos, como, digamos, haciendo énfasis en esa aproximación, porque pareciera como si la sífilis desaparece y desaparece. El mundo. Entonces, mira, hay una cosa súper interesante. Para establecer cuál es un caso de sífilis congénita, han establecido algo que se llama, para los países en vía de desarrollo y los países, digamos, desarrollados. Y yo no sé, explíqueme cómo es que una sífilis es, ¿cierto? En vía de desarrollo y otra es, ¿cierto? O sea, ahí hay unas cosas súper complejas, ¿cierto? Que finalmente uno tiene que entrar como a revisar desde lo material. Pero lo material no solamente como la cosa, sino como su interacción con nosotros y con otras cosas. O sea, de pronto está hablando mucho poesía. Yo quiero, digamos, pensando en el mapa. Ajá. No lo tienes que poner. El mapa de Colombia, Sí, el sí, mapa de Colombia. Zonas de prevalencia, posiblemente asociadas a tardíos o inexistentes portadores prenatales. Sí, aunque eso existe y se puede más. Sí. Sí, eso existe. Entonces, claro, ¿cuáles son las? Entonces, ahí hay. Ajá. Yo cojo el mapa, puedo construir también, sigo siendo estructuralista, un mapa de ensambres de cuidado. Es otra hipótesis. Estoy pensando para llegar al SISPI, que es el Sistema Indígena de Salud Propia, para que la noción de ensamble de cuidado de indígenas. Porque uno cuando las historias de los niños recién nacidos, lo que hay es un conjunto de prácticas diversas. Cuidado. No hay ningún criterio de selección específico, sino hay una combinación
tratando de hacer lo mejor por él o por ella. Es la dificultad de sistemas de salud regional que se están construyendo desde principios, digamos, de cierto pluralismo ontológico, ¿sí? Pero que hay que aterrizar en prácticas de cuidado concretas, no solo anunciar la espiritualidad y la disarmonía o el descontrol o el comportamiento inadecuado frente a una mirada totemista, una antología totemista frente a desequilibrio en la interacción, no devolver o ser egoísta, sería un pecado totemista radical. Entonces uno podría hacer como un mapa de ontológico del país y tratar de llegar. Yo estoy jugando antropólogo, Sí. culturalista. Entonces, digamos, tengo un conjunto de personas que piensan que las bacterias existen, son seres vivos y que se pueden controlar con medicina, que tienen una ontología realista. Ese sistema se difumina como el sistema del Estado y es el que controla, mide y calcula. Las personas medio acceden a él con ciertas restricciones y hay otros sistemas de cuidado y de control que desconocemos, que son estos, que no son sistemáticos, que no son ni analógicos, pues, ¿no? Estoy pensando en las categorías de escuela. Entonces, la pregunta es, ¿en ese ensamble de cuidado puede llegar a una categoría práctica que utilizan hoy en políticas públicas, sobre todo de enfoque diferencial étnico, que se llama diálogo de saberes? ¿Y en qué consistiría? En el caso tuyo. Yo creo, digamos, al final de la tesis yo establezco como un conjunto de recomendaciones, algunas muy específicas y otras que me gustaría ver. Entonces, por ejemplo, hay cosas que yo no podría decir. Mucho de la prevención está, digamos, establecido desde la perspectiva de derechos sexuales y reproductivos, que es muy interesante, es muy interesante, pero no sé hasta qué punto, por ejemplo, algunos grupos y personas se vean también reflejados aquí. ¿Qué significa, por ejemplo, el derecho al placer o, digamos, el tipo de diferentes orientaciones sexuales y prácticas sexuales para diferentes grupos? Entonces yo por eso digo, es súper importante que nos sentemos al menos a escucharnos y ver cómo nos ayudamos. Las parteras tradicionales, por ejemplo, dijeron una cosa súper práctica. Nosotros, pues a ellos no la reconoce el sistema de salud, ¿cierto? Pero la reconoce el Ministerio de Cultura como patrimonio. Cuando se necesita algún tipo de campaña, digamos, de prevención o de promoción de la salud, las llaman a ellas porque es importante y ellas llegan donde los médicos no llegan, y bueno, etcétera, etcétera. Ellas decían, miren, si tan solo en el carnet prenatal nos permitirán esa información de quién tiene, digamos, SEO, algunas de las cosas que deberíamos revisar para remitir a la mujer embarazada, o sea, que hubiera una mejor comunicación, porque ellas dicen, nosotros no le queremos quitar a los médicos, ellos esos cosas que nosotros también quisiéramos aportar, por ejemplo, al momento del parto, que haya muchísima menos violencia alrededor del parto, que las mujeres también puedan decir algunas cosas, que puedan estar acompañadas. Hay cosas que se podrían negociar y que terminarían beneficiando, digamos, pues tanto a las mujeres embarazadas como a sus niños. Hay una palabra que me parece muy potente que es la noción de remitir. Sí, bueno. Que es la que pone el salto entre sistemas. Bueno, creo que no es la más adecuada. No, es la práctica. Que es lo que le da una cierta libertad ontológica de habitar varios mundos al mismo tiempo y mirar cómo le va a mover. Sí, es que esto está, mucho de esto está pensado como si solo vivimos en esto.
no hay contradicciones, no hay cruces, no, ¿cierto? Y seguimos una línea, ¿cierto? Continua para hacer el proyecto, y pues no sucede de esa manera. Gracias. Sí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Hola. Muchísimas gracias, me pareció fascinante tu presentación y tu trabajo. Yo estaba pensando en varias cosas que más quedaron como en punta, de pronto darte la oportunidad de que las puedas desarrollar mucho más, un poco más. Lo primero tiene que ver como si conoces un poquito acerca de esos momentos de peligrosidad en donde el comportamiento de esta bacteria puede salirse un poco de madres, puede salir de control. Pienso yo en que debe haber momentos en todo este largo proceso de relación con una enfermedad que es silenciosa al principio, porque tenemos que pensar, imaginarnos que el causante de la enfermedad puede estar ahí mucho tiempo y convive largamente con la persona. Es decir, hay una relación duradera de la persona con este otro ser vivo, pero hay momentos en los que parece que este ser vivo encuentra las condiciones perfectas para salirse un poco de control y no solamente volverse sintomático en la mujer, sino incluso llegar a irse a otra generación más y pasearse con otra generación más y seguir viviendo de manera continuada y permanente con esa gente, que en últimas es una relación, si lo vemos desde esa perspectiva ontológica, una relación larga y duradera entre esa bacteria y poblaciones, poblaciones completas. Entonces, ¿qué sabes tú acerca de esos momentos y de las narraciones o experiencias que pudiste encontrar en tu trabajo sobre esos momentos de peligrosidad frente al contagio? Y a mí me interesa particularmente el contagio del bebé, ¿cierto? El contagio del bebé con la mamá. Eso con lo que tiene que ver con la peligrosidad y las intensidades variables de la presencia de este otro no humano en la vida de estas poblaciones. La otra pregunta que me surge y que me parece súper interesante tiene que ver con la trama, ¿sí? Eso sí, también por el trabajo que yo misma he hecho, pues es fundamental y es el lugar del secreto, el lugar del secreto como también un campo de peligrosidad, es que resulta que hay un montón de cosas que se juegan con las fechas y los tiempos del parto que ponen en riesgo la vida del bebé, mucho más incluso que la presencia de una bacteria, una vecina envidiosa con la información que no debe tener, puede ser más peligrosa para ese bebé que la misma sífilis. Entonces, pienso yo en ese lugar de la trama y el secreto en esas prácticas de prevención, porque ¿cómo vamos a hacer para prevenir o cómo se podría llegar a prevenir una enfermedad que ella misma es secretista? Ella misma, y que luego genera esos mismos secretos y ambientes del secreto en las poblaciones y las gentes que la padecen por las mismas estigmatizaciones, lo que tú nos cuentas del temor, hablar de la sexualidad de la mujer gestante, ¿cierto? Del placer de la mujer gestante, de la pluralidad o no de parejas de esa mujer gestante. Entonces, como que es el lugar del secreto, todas esas dimensiones. Que tú tengas más detalles, más ejemplos y que nos quieras contar un poco más acerca de eso. Bueno, digamos que momentos de peligrosidad de la bacteria, yo no indagué tanto en eso, es un trabajo que podría ser muy interesante, pero hay como unos apuntes. Por ejemplo, la mayoría de las investigaciones que se han hecho alrededor de la sífilis se han hecho sobre una, digámoslo así, como muestra o variante que proviene de Estados Unidos. Entonces, hay una cantidad de desconocimiento alrededor de elementos de la bacteria, justamente porque la investigación se ha hecho sobre el mismo conjunto de información. Entonces, otro dato súper interesante, por ejemplo, solo hasta el 2018 se puede hacer investigación más allá, digamos, con in vitro o modelos, digamos, un poco más computacionales, porque siempre el cultivo de la bacteria ha sido pues muy difícil, ha sido muy complejo. Y hay un asunto también muy complejo que tiene que ver con que
Bueno, y hay un elemento muy interesante ahí, y es que resulta que se ha hecho mucho cuestionamiento en la manera que estamos tratando, previniendo la sífilis congénita, porque cada vez que alguien sale positivo con una prueba rápida le estamos poniendo. Eso crea resistencia bacteriana. La resistencia básicamente va a llegar al punto en que la sífilis se vuelve resistente a la penicilina y ya como se ha vuelto resistente a muchos otros antibióticos. Y esto también genera, digamos, dificultades, no solamente para la sífilis, sino para muchas otras enfermedades que se tratan con sífilis. Es como la sífilis perdón, la penicilina para los estudios es un antibiótico, digamos, pues, como de cuernos, como tratar algo con una bazooka más o menos. Entonces, ahí hay como elementos de peligrosidad. En muchos estudios que han hecho, digamos, en Colombia han encontrado que hay una gran variabilidad de bacterias y que todavía no hemos terminado de conocer alrededor de eso, razón por la cual tampoco se ha podido lograr establecer una vacuna para el sífilis. Y, digamos, a manera de recomendación, que eso ya se ha empezado a conversar, es que se haga tamizaje, o sea, pruebas de sífilis también a la población general, que no solamente esté, digamos, enfocada a las mujeres embarazadas durante el control prenatal, sino que hombres y mujeres, digamos, dentro de su, digamos, vida sexual se puedan realizar los test y puedan tener acceso a los médicos, sí, exacto. O sea, alguien llegaba a decir, no, pues cualquier persona que llegue a urgencias no tenga su penicilina, pues tampoco hasta allá, pero digamos que hay como intenciones en ese sentido. Entonces yo específicamente alrededor de la peligrosidad te podría decir más que muchas de las mujeres embarazadas veían con mayor temor el VIH que las. ¿Por qué? Porque entonces la sífilis, pues no, como que no la habían escuchado mucho, como que hay tratamiento, y si yo hago todo el tratamiento, pues evito que le pase algo, digamos, al bebé, pero pues como que parecía que a mí no me pasa nada. Pero el VIH sí generaba mucho más. Como, y se está muerte. No, ¿cierto? Era como, no sé, qué peligrosidad. Y la otra pregunta se me olvidó. Lo de la trama y el secreto. Lo de la trama y el secreto, ¿cómo qué más deberíamos hacer? Y sobre todo como pensar un poquito en ese desafío también para tu investigación, en lugar del secreto y la trama, en la prevención de las enfermedades. ¿Cómo se está jugando prevenir una enfermedad que es tan secretista, quiero decir, en todas sus dimensiones, ¿no? Sí, pues justamente por eso creo yo que hay que hablar sobre eso y hablar de lo que nos incomoda. Y no solamente en momentos específicos durante el control prenatal, el parto, bueno, etcétera, sino también desde que estamos chiquitos y hablar sobre nuestros cuerpos, de los otros y cómo nos relacionamos. Por ejemplo, pues si uno estuviera hablando aquí, muchachos, tengan cuidado cuando se prestan juguetes sexuales, sí, y que nadie se vaya a sentir como incómodo, yo misma no me siento incómoda, ¿cierto? Es como ese tipo de cosas que son súper complejas además porque estamos en contextos pues también con ciertos arraigos pues y perspectivas religiosas y cada vez que se habla de prevención en estos términos hay gente que piensa que estamos incitando a la promiscuidad, cierto, no, que todos queremos que todos se vuelvan muy sexualmente activos, irresponsables, pero pues yo creo que sí, es como hablar sobre eso. Yo creo que hay que empezar a conversar. Yo creo que ese es el primer paso, hacer visible. Y esa es también mi intención, hacer más visible la sífilis también. ¿Esto vaya a cambiar el mundo? Pues no creo, pero como empezar. Pues hacer como más cosas al respecto. Tengo una
pregunta de cuando tú dices hacer esto más visible. O sea, cuando tú dices hacerlo más visible, en estos espacios te puede decir que es fácil hacerlo visible, ¿cierto? Pero cuando pensamos en poblaciones indígenas, la cosa se complica un poco, ¿cierto? Y cuando tú hablabas de las poblaciones indígenas y las poblaciones afro, eran las que tenían mayor porcentaje de sífilis. Bueno, a mí se me hacía me preguntaba si en tu investigación eso lo encontraste, es decir, ¿qué porcentaje de mujeres que participaron en tu investigación eran indígenas? ¿Qué porcentaje no? Y si todas las que participaron eran mujeres gestantes con la bacteria, y porque hay pensado, Claro, todas tenían claro. la bacteria, entonces eran 47, ¿no? ¿Cierto? Tenían la bacteria, no la tenían, si eran indígenas, entonces cómo la trataban, cómo la percibían, y de ese porcentaje de mujeres, entonces es probable pensar que, o sea, que sí es cierto que las poblaciones indígenas tienen un mayor porcentaje de Bueno, gracias por la pregunta, porque me permite esto aclarar algunas cosas. Digamos, de las 47 entrevistas, 27 fueron a mujeres embarazadas o más de recientes, el resto, digamos, a trabajadores de la salud, administrativos, carteras, lo otro es que yo no solo conversé con mujeres con, digamos, positivas para sífilis gestacional. De todas las 27, solo 2 eran positivos, o al menos que me lo revelaran a mí. Ahí hay un asunto, y es que, digamos, por cuestiones del Comité de Ética de la Universidad, hubo muchas restricciones en términos de solicitar información. Se permitió que los propios participantes, desde su iniciativa, revelaran si había un, digamos, ser positivos para sífilis. Que me hayan revelado, pues, pero finalmente yo no lo considero, digamos, una dificultad, porque mi intención en general es prevención, no, sí, pues prevención de la sífilis congénita, no necesariamente es congénita, por eso lo considero. Ahora, la parte, claro, cuando tú miras las estadísticas, entonces por afiliación, digamos, étnica, hay mayor número de, digamos, afro con sífilis congénita, como también, digamos, de bajo estrato socioeconómico, la caracterización, digamos, desde los determinantes sociales de la salud, bajo nivel socioeconómico, bajo nivel educativo, pertenecientes sobre todo al régimen subsidiado de salud, y pues generalmente pertenencia étnica afrodescendiente, a excepción de cuando no miras los internacionales. Eso varía, depende de los departamentos también. ¿Y qué sucede? Yo digo, listo, yo no puedo decir que eso no pasa, pero tampoco podemos negar que hay departamentos que no tienen datos. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a esa conclusión si no estamos mirando todos los datos? Lo segundo, cuando tú ves digamos, los departamentos con mayor índice, son departamentos que tienen dificultades de conflicto armado. Algunos, incluso en algunos lugares, hay barreras invisibles, o sea, de un lugar a otro porque hay restricciones, donde los accesos al servicio de salud son incluso difíciles, incluso la temporada del invierno supone dificultades para el acceso a los servicios de salud. Entonces, yo creo que es, digamos, la conjunción pues de muchas cosas que hacen que sea más probable que ciertos grupos tengan, digamos, sífilis o sífilis congénita que otros, pero no hay nada en sí mismos que haga que, o sea, no es de su naturaleza ser más propensos, porque a veces hay un discurso de, es que los negros son muy calientes, pues, o sea, así tal cual aparecen las entrevistas, ¿cierto? O sea, ay, no, es que son allá permiten tener varias mujeres, entonces muy promiscuos, o las mujeres dicen, pues es que yo estoy embarazada, y cuando yo tengo sexo con mi pareja, porque si no se va a buscar otra, pero no hay nada específicamente desde mi perspectiva, pues desde la análisis que yo hago, que diga que es porque ellos son así.
y es un conjunto, digamos, como de prácticas que hace que sea más difícil no solamente identificar lo que no prevenir, la Bueno, no, pues muchas gracias por presentarnos este trabajo y pues me parece muy importante que también aquí pues nuestros estudiantes puedan ver, no solo enterarse pues de que existe esta enfermedad, de que es prevenible, sino cómo la antropología puede aproximarse a este tipo de cosas. ¿Sí? A veces sentimos como que las áreas de la antropología son muy rígidas, que no podemos hacer una investigación de este tipo, o que un antropólogo pues no tiene mucho que ver ahí, y pues también el sistema y el modelo biomédico pues se han encargado justamente como decir aquí no hay gente que nos venga a cuestionar pues o que nos venga aquí como a complicar las cosas más complicadas por la naturaleza misma pues de lo médico y de lo clínico. Entonces, cuando llegan como estas voces a decir, pues mire, esto se puede prevenir, pero no solo como ustedes dicen que se debe hacer, sino integrando todas estas miradas, pues me parece que es muy valioso también para entender otras formas de, o sea, en los que la antropología puede vincularse a cuestiones aplicadas, ¿no? Como en este caso que pues, tienes casi que un compromiso con esta enfermedad y tu propósito también es hablar y llevarla a cuantos lugares sea posible, entonces también se ve allí un esfuerzo o una intención por lo menos muy comprometida pues desde la antropología que tú ejerces allí, entonces pues me parece muy valioso. Tengo como, desde el principio cuando el profesor Manuel me compartió como lo de tu trabajo de una, yo empecé a pensar, o sea, qué interesante que la sífilis, que la bacteria, como tú decías, el bicho, pueda llegar a integrar tantas formas de hacer antropología. Lo digo porque, pues nosotros, yo trabajo más en el área de bioarqueología y nosotros nos hemos acercado a la sífilis, pero desde el registro arqueológico, ¿cierto? Entonces tenemos casos de, claro, de paleopatología, casos de individuos con lesiones óseas, es decir, que la enfermedad llegó a su nivel más avanzado posible, en una época donde no existía la penicilina y donde las enfermedades infecciosas podían seguir un curso infinito hasta que el paciente pues soportara la vida o los cuidados que recibiera le permitieran continuar, lo cual pues, me lleva mucho a pensar sobre el cuidado y cómo de pronto en estas poblaciones antiguas esta enfermedad seguramente no estaba asociada con las prácticas sexuales, porque por lo mismo que tiene un inicio tan silencioso, tal vez la persona cuando empezaba a manifestar otros síntomas, pues era objeto de un cuidado pues tan prolongado que permitía en unos casos de esqueletos pónchiles, como puede vivir una persona con estas deformidades y con este proceso infeccioso tan marcado, ¿no? Entonces, pensaban cómo la antropología puede desde el pasado más remoto pensar en este bicho y ahorita tú lo tratas más desde el componente preventivo y bueno, me parece como un vínculo, pues lo que tú decías de los mundos posibles en los que vive la sífilis, como en el pasado pues vivía de una manera y la entendía. Y asimismo como el discurso científico desde lo, no sé, arqueológico o científico empezó a separar la sífilis americana de la sífilis europea, y entonces los arqueólogos europeos decían, no, es que la sífilis no la contagiaron los indígenas en el contacto, y acá empezaron a decir, no, es que la trajeron fueron los españoles, entonces un poco como esta sífilis vuelve y entra ahí en esa tensión entre quién contaminó a quién, y bueno, tenemos evidencia de sífilis pues, prehispánica muy antigua, hace más de 5.000 años, pero pues lo que tú decías, pero que todas llevan como a la... Y pues me llama mucho la atención esa posibilidad también, pues en la que está esta relación, como decía Sofía, tan larga con los humanos, o sea, en la que ya es algo que está ahí conviviendo, pero entonces ahora aparece la sífilis congénita como una preocupación adicional y me llama la atención que entonces muchos de estos enfoques parecen es preocuparse por la sífilis, pero porque la va a adquirir el bebé. Y en eso, cuando uno pues ha pasado como por estos controles prenatales,
se da cuenta, y después de que uno es mamá se da cuenta que uno pasa a un segundo, un tercer plano, de que importa más ahora, pero porque estás embarazada. Si estuvieras embarazada no nos importaría tanto, o no nos importaría en absoluto. Entonces, este interés por la prevención de la sífilis congénita, por el hecho de que se preocupan más por el bebé que por la madre o por las parejas que también van a sufrir las consecuencias de la enfermedad, pues también me llama la atención, como esta carga que tiene más porque va a nacer un bebé con la enfermedad que porque la enfermedad exista en sí. Entonces, bueno, son como muchísimas cosas y solamente tengo un par de preguntas. La primera es, tú planteabas como estabas centrado en unas poblaciones de Caldas y de Chocó, no sé si encontraste diferencias o que nos puedes decir como de estas prácticas de cuidado o de prevención en estos dos escenarios diferentes. Y pues, ¿por qué llegaste allí? O sea, porque una antropóloga llega a investigar la sífilis como tú lo hiciste, o sea, porque eso llegó a tu proceso académico, investigativo y se vuelve pues casi un compromiso. Voy a empezar por la fácil. Resulta que yo estaba trabajando en Cali en un centro de investigación de enfermedades infecciosas alrededor de la prevención. Y alguien en este centro de investigación trabajaba sobre sífilis. ¿Okay? Y me llamó porque inicialmente querían identificar cuáles eran las barreras y facilitadores para la implementación de las test de práctica clínica en dos centros de atención en Cali, y hacer un comparativo. ¿Cierto? Entonces era como identificar qué es lo que funciona y lo que no funciona para la implementación. Y en medio de eso, yo dije, pues no sé, empecé a ver, chuta, estamos viendo solo una partecita de lo que está sucediendo. Estamos asumiendo que la solución es la correcta implementación. Y eso tiene muchas más cosas. Y como la mayoría de personas se estaban enfocando en otras enfermedades, me pareció que era como una necesidad, como empezar a pensar en cosas, pues como enfermedades que no son tan taquilleras, ¿cierto? Que no reciben tantos recursos, ¿cierto? O sea, pareció. No sé si es una tendencia de los antropólogos de estar con los desplazamientos virtuales. Puede ser. Con el bicho menos, pero menos. Sí. En inglés dicen las verdades, súper. Y por eso como que tiene mucha dimensión. Con respecto a lo que decías ahorita y algún comentario cortito, es que es súper paradójico si tú lo miras en términos, digamos, de vigilancia epidemiológica, se hace vigilancia epidemiológica de la sífilis gestacional y congénita, pero no de la sífilis en general. O sea, tenemos digamos, como que unas ideas ahí aproximadas de casos de sífilis en Colombia a nivel mundial, son aproximados, y muchas de las cifras son relacionadas con lo que llaman poblaciones de riesgo. Las poblaciones de riesgo, trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, drogadictos, habitantes de calle, pero pues, ¿por qué hacemos tanto énfasis en esto si finalmente, digamos, es mucho más amplio? Eso era solo como un comentario acotando lo que había dicho. Y la otra pregunta, ¿me la recuerdas, por favor? Diferencias como entre las dos regiones, en términos de prácticas de cuidado. Muchas de las participantes, digamos, de Chocó, todavía ven la partera como una figura y como, digamos, algunas de sus prácticas relevantes tanto para el momento del embarazo como previo al parto. A diferencia de lo que sucedía con las que estaban en manizales, partera es como, no, o sea, igual, muerte, no sé, yo nunca tendría mi bebé en casa o fuera del hospital, etcétera, etcétera. Una contradicción mucho más marcada digamos, en Chocó alrededor de ir al hospital, no. En el hospital te cortan y te dejan morir, ¿cierto? Pero aún así yo voy al hospital porque tener a mi bebé. Y esa contradicción se encontraba, digamos, en algunas de las mujeres en Manizales, pero ya cuando habían tenido el parto, porque fue para muchos una experiencia muy traumática.
En términos, por ejemplo, de lo religioso, yo encontré mucha similitud, o sea, digamos que la religión sigue siendo un elemento al cual acudir, especialmente para como encomendar el bebé, la salud del bebé, o cuando algo está saliendo con mal. Eso estaba pues presente, digamos, en los dos grupos. Y fue digamos, estuvo más presente el uso de recursos en línea, de apps o de foros en línea o cosas así, en las mujeres de Manizales que, o, sin decir que las de Chocó no acceden, digamos, a recursos en línea, pero digamos como más palpable. ¿Qué otra cosa? Algunas mujeres embarazadas de Chocó, mucho más a pesar de que el sexo sigue siendo un tema difícil, el sexo en el embarazo sigue siendo un tema difícil y tabú, con mucha más disposición a conversar alrededor de eso y admitir que, digamos, durante el embarazo tenían prácticas sexuales con sus parejas, en comparación con las de Manizales, pues muchas de Manizales tenían un poco como cohibidas para hablar sobre eso y conversar. Digamos que dificultad para el acceso a los servicios de salud, hay mayor dificultad. Y con el tema de los migrantes, hay mayores facilidades acá que en Chocó. Así como algunas de las cosas, sí, Juan. Yo me acuerdo de una cosa, cuando vi una línea de la remisión, Ajá. de Ludwig Fleck, un médico que trabajó sobre la sífilis en la Primera Guerra Mundial, y descubrió que sus colegas tenían marcos de explicación y tratamiento distintos. Y ahí emergió una categoría muy interesante que se llama las comunidades de pensamiento, que es de donde Popper y la noción de paradigma, que después se convierte en epistema. Entonces, en la discusión popperiana, la de Fleck, importa la de Fleck porque Fleck habla de estilos de pensamiento. Hay dos oportunidades. La posición extrema popperiana era la de la inconmensurabilidad de las teorías. Y es que las teorías no son traducibles, en este caso las epistemes o las ontologías, luego no había posibilidad de diálogo, habría posibilidad de interpretación, pero no de traducción. Pero estás asumiendo que un diálogo es una traducción. Claro. Porque hay dos realidades. ¿Cuál es la realidad? Es que la traducción siempre tiene. Digamos, cuando existe la posibilidad de la traducción, más bien esa es la posición de Popper, la posibilidad de la traducción, la posibilidad de la no traducción, de la inconmensurabilidad, es la posición cotidiana. Desde que vivimos en mundos distintos, en comunidades académicas epistémicas distintas, cada cual construye sus criterios de verdad y realización y se legitima internamente y no externamente. No hay un modo, no hay un método universal de evaluación general de información. Entonces, digamos, el problema técnico es que la mayor parte del sistema médico opera con la conmensurabilidad, con el organismo mental que dice que tiene una postura universal y que los otros tienen que adscribirse a su marco de referencia y que simplemente es un problema de falta de información, de falta de comprensión, pero comprensión como entender, no como interpretar, simplemente para todo lo que suscita tu universo. Sí, no, o sea, digamos, estoy, sí, en gran parte de acuerdo con lo que estás diciendo. Y con un elemento adicional, que es incluso al interior de esas comunidades científicas a veces tampoco hay totales acuerdos. Hay muchos, digamos, hay muchas tensiones y muchos desacuerdos
alrededor, por ejemplo, de cómo se debe hacer el diagnóstico, si siempre le debemos aplicar la penicilina a la persona que encontramos con un diagnóstico positivo, digamos, cómo entonces establezco que es un caso de sífilis y cómo lo descarto en caso de que no lo sea, si hay diferencias entre la sífilis de acá y la sífilis de, no sé, de Australia o de Estados Unidos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en esa diferencia entre la sífilis, el caso, digamos, de países no desarrollados y los desarrollados, hay entonces una diferencia de, digamos, de tratamiento. Y entonces aquí, por ejemplo, en Colombia, algunos médicos dicen, no, yo no voy a seguir la guía porque es que el último estudio de la revista Epidemiology de no sé qué, dice que es que yo debo seguir ese algoritmo, digamos, para el tratamiento. Pero ese es el algoritmo que alcanza en otras condiciones, en otras situaciones. Entonces, igual al interior de la comunidad científica y los Compañeros, compañeras, compañeros, ustedes. Vale. Manuela y luego. Bueno, una pregunta. Arturo. En cuanto a políticas públicas, se está pensando cómo, pues, cómo tratar la sífilis de manera general, no solamente de las madres que están gestando, sino de la población en general, o este estudio es como un acercamiento a eso, o ya hay también políticas públicas a la prevención y al tratamiento de las personas que ya tienen la enfermedad. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Resulta que este estudio yo lo realicé antes de que empezaran a implementar una estrategia que lanzó la Organización Panamericana de la Salud, que se llama Estrategia EDMI Plus, que básicamente busca la prevención del VIH, de la transmisión perinatal del VIH, la sífilis, la hepatitis C y la enfermedad de Chagas. Yo en este momento no sé qué tanto ha avanzado eso, pero uno de los principios de esa, y como cada uno, digamos, de los departamentos y las secretarías, pero uno de los pilares, digamos, de esa estrategia es hacer prevención en todo el ciclo de vida, no solamente durante, digamos, el control prenatal y las mujeres embarazadas, sino, digamos, en población sexualmente activas, empezar a, digamos, a realizar ese tratamiento. Hay otras cosas que yo he visto que se están intentando hacer, lo que pasa es que la reforma de la salud ha estado un poquito como medio, no sé, todavía no termino de entender ni he visto cómo se está implementando bien, pero una de las cosas que se estaba pensando es justamente mejorar la integración de la información del sistema de salud para que sea, pues, que uno pueda acceder a la información de manera oportuna, tanto de afiliaciones como de las historias clínicas y, digamos, como de los tratamientos, que en cualquier lugar de Colombia alguien, digamos, un trabajador de la salud pueda acceder a esa información y se les pueda aplicar. Eso también sería, pues, como súper importante. Y eso no solo para la prevención de la sífilis congénita, sino para el tratamiento. A mí me gustaría pensar que hay cosas que uno puede sugerir, ¿cierto? Pero yo no creo que esta investigación es una política pública de la prevención de la sífilis congénita porque se requieren muchas cosas. Por ejemplo, el diálogo con el Ministerio de Salud para que de alguna forma empiece a incluir a las partes tradicionales. Es súper complejo. Por ejemplo, revisar nuevamente, pues, o hacer una actualización de las guías de práctica clínica a la luz de, digamos, nuevas cosas que han ido surgiendo. O sea, como que hay muchos diálogos todavía, hay muchos acuerdos de los cuales llegar. Sería chévere como empezar a divulgar un poco más este tema. No sé. Pero no creo que esto por sí solo es. Muchas gracias. Mi pregunta iba encaminada hacia
esta relación, el estigma que tienen este tipo de enfermedades de transmisión sexual, más que todo en estas comunidades donde vemos que los secretos se tienen que manejar con tanto cuidado, pero que aún así la información circula de una manera muy abierta. Entonces, quisiera saber precisamente cómo es esta forma de sobrellevar la enfermedad, tanto para las madres como para personas en sí con un diagnóstico. Y también, si nos da el tiempo, me da muchísima curiosidad el tema de este seguimiento a los niños, ya no pensar en infantes, sino que es cierto, ya después de ciertos años de edad, un niño que se le confirma el contagio, como es un niño científico. Me genera pues como desde el desconocimiento esta curiosidad, más que todo porque en etapas muy avanzadas de la enfermedad pues hay unas condiciones ya un poco más visibles, que son más difíciles de ocultar. Esa sería mi pregunta y excelente presentación. Empiezo por la última. La manifestación de la sífilis en los niños y los bebés pues, puede ser muy increíble, ¿cierto? Y incluso hay niños que ya nacen con algunas de las manifestaciones. Ahora, por favor, no vayan cuando vayan a ver a un bebé con, digamos, sordera ceguera, inmediatamente van a expulsar el sífilis. No es el caso, pueden ser muchas otras cosas. Pero sí depende como de la manifestación. Y el seguimiento básicamente lo que hace es que cuando el bebé nace, inmediatamente se revisa, digamos, el tratamiento, si pues, está confirmado, digamos, que su madre no tuvo un tratamiento adecuado, y a los 3, 6, 9 y 12 meses se le sigue haciendo la prueba. Y hay un médico que igual también, digamos, te hace el seguimiento. Dependiendo, digamos, de algunas de las manifestaciones, pues va a tener que ser acompañado quizás, digamos, sí, pues porque digamos si tiene algún problema neurológico o por ejemplo si tiene, digamos, pues digamos si tiene ceguera, pues va a tener como digamos una situación de discapacidad que requiere cierta atención. Pero puede ser muy variada, pues no es como yo lo miro ya, sé que tú sí, Cris. Sí, es como difícil, a no ser que tenga pues una malformación, pero incluso la malformación pues o sea, tiene que ser como el ojo clínico, tiene que ser alguien que sepa mucho cómo poder. Y la otra pregunta Sobre el estigma. sí, Muy bien. es súper complejo, es súper complejo. Miren, la guía de práctica clínica dice que cuando una mujer embarazada le diagnostican sífilis, entonces le deben aplicar el tratamiento a la pareja. Dice a la pareja o al contacto con los. No hay necesidad de hacerle la prueba al contacto sexual a la pareja. Se supone que si estuvo en contacto, está contagiada y tenga su. Pero eso no sucede. O sea, convenza a alguien de que vaya y le aplique una penicilina porque tiene sífilis. Con todas las dificultades que hay a nivel de pareja, de posible violencia al interior de la pareja, de conflicto familiar, todo el asunto. Incluso a pesar de que vos no hayas sido contagiada en esta relación actual, ¿cierto? No has sido antes. Es muy complejo y eso hace también más difícil la prevención. Eso hace más difícil. No se habla ni siquiera sobre el sexo, ¿cierto? Sí, sí, o sea, digamos, hablar, por ejemplo, de sexo anal o sexo oral, o expresarse en juguetes sexuales, ya eso es, sí, entonces como, sí, o digamos, relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, o sea, ya, y eso es complejo, imagínate. Y pues, a veces, por intentar hacerle énfasis en la prevención, terminamos aumentando el estigma alrededor de las personas que tienen enfermedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por permitirme por todo a toda la gente de comunidad, invitados, se llama Estudios Antropológicos de las Lajas, que será el próximo 16 de septiembre a las 2 de la tarde. Y eso es todo, nos pillamos.
Gracias.